compañeros dar las explicaciones de este caso. Yo la verdad creo que vivo en otro país. ¿En qué país vivís? No sé, en Narnia capaz que vivo, porque se habla de... A ver, vamos a aclararlos tanto. Hay muchos funcionarios públicos y la gran mayoría son funcionarios públicos que cumplen con su tarea. Está bien, la gran mayoría. Pero otra pequeña mayoría, porque también no son tan pocos, son funcionarios infieles. Esto no es de ahora. Esto se da hace años. Estos abusos, estas enfermedades de viernes, de lunes, si juega Uruguay, si hay un sándwich, si ahora... Vamos a ver cuántos se enferman ahora el lunes que viene, porque tenemos justamente el feriado del martes. Entonces, ¿qué estamos hablando? Se hablaba por acá de los controles. ¿De qué controles? ¿Cómo van a controlarlo? ¿Cuál es la posibilidad de poder controlar una certificación si es real o no? ¿Cómo sería? Y si yo lo controlo, y entonces agarro al médico que certificó que le tengo que hacer una denuncia penal. Perfecto, entonces va para la fiscalía. ¿Y en la fiscalía qué corte le van a dar si están tapados de trabajo? Es imposible. O sea, a ver, podemos decir todas las soluciones que pueden haber y demás, pero tenemos que bajarlo a tierra. Y no se pueden aplicar. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir al hecho generador del problema. Y el hecho generador es el funcionario que está de vivo y no quiere trabajar y se certifica. Punto. Esa es la situación real. No me vengan con que tiene que estar enfermo y tiene que cobrar más, tiene que cobrar menos, que necesita más dinero, necesita menos dinero. Los 9 días que se le dan, más después el 75% de su salario, es algo que es coherente. Es algo que es coherente. Hay un informe de la Intendencia de Rocha, que lo estaba diciendo. Ahora vamos a eso porque tenemos incluso un té para mostrar sobre cómo Entonces viene no voy a hablar de funcionando. Intendencia de Rocha, voy a seguir hablando de... Pero pará, te sale el cruce, Valeria, para un momento. No. ¿En qué no estás de acuerdo? Hay algo que no lo mencionamos, que tenía que ver con lo que se ha hablado en estos días, que es la cantidad de certificaciones específicamente en algunos lugares como en ANEP. Entonces, ¿yo por qué hablo de los controles? Porque a mí me parece que acá hay una responsabilidad de un médico, que si está certificando a alguien que no está enfermo... ¡Es un delincuente! Bueno, perfecto. Entonces, esto no se resuelve con que quien está enfermo de verdad tenga que tener un descuento de su salario y tenga que cobrar menos cuando está enfermo y quizás necesite más aún cobrar su sueldo, y está legítimamente enfermo y certificado. ¿Te parece que son pocos días esto? Entonces, 9. lo que digo, sí, Pablo, es pocos días. Si a vos te operan, con 9 días de recuperación no te alcanza. ¿A cuántos operan? ¿Me entendés? Y a mucha gente lo operan. ¿A todos los operan? A mucha gente lo operan. ¿Todos los funcionarios están todos operados? Sí, cuando tú te lastimaste el dedo, ¿con 9 días te alcancó? No, capaz yo tuve que trabajar igual. Capaz que con tu tarea... Yo vengo enfermo a trabajar, vengo resfriado, como la mayoría de los empleados, como de los funcionarios que no son públicos. Vos podías, porque tú utilizás tu cerebro para trabajar y Más o menos. Bueno, lo utilizás, o sea, sos muy inteligente. Una parte. Pero si le hubiera pasado lo mismo a un obrero de la... ¿Lo traes siempre? No, por eso le acabo de decir más o menos. Pero la realidad es que... Te quiero. Alguien que realice un trabajo manual, seguramente... Después del 9º día, empieza a tener descuento. Y para mí no es esa la forma. Para mí la vara es para el otro lado. Pero quería hablar de lo de ANEP, porque consultando por cuál es la problemática, lo que nos decían es que, por ejemplo, el docente titular se certifica, ponen un suplente. Muchas veces se certifica ese suplente. Y llegamos a un tercer funcionario. Entonces se está pagando 3 veces el mismo cargo. Entonces, ahí es donde se genera esta acumulación, que no es algo que pasa, por ejemplo, en otro lugar, que no te ponen un suplente cuando tú te enfermas. No es que se están pagando 3 veces por una única tarea, más allá de que las otras 2 personas estén certificadas. El servicio. Entonces, ahí se resiente el servicio, pero no está, acá se habla del tema del monto. Otro lugar que tiene gran cantidad de certificaciones médicas es el Ministerio del Interior. Lo hemos charlado acá. Pero eso es aparte. No, no es aparte, pues son funcionarios públicos. Pablo también. Acá decreto... No, pero pasa que me mezclas todo dentro de la misma bolsa. Estamos hablando de los funcionarios públicos. Está bien, y lo que te decía es, ese decreto, por ejemplo, no puede tocar a ANEP. ¿Entendés? Y es donde están planteando que hay una de las problemáticas más grandes. Entonces, no resuelve el problema este decreto. Entiendo que tiene que haber una discusión. ¿Cuál sería la solución mágica? La primera solución es mejorar los controles. Pero es que no se puede, Valeria. Sí se puede, porque hay instituciones que lo han hecho. ¿Cómo lo haces? Hay instituciones que lo han hecho. Y sale más barato que pagar la certificación. Pero ¿a vos te parece bien que sigamos permitiendo que haya doctores que certifiquen a gente que no está enferma? Pero es que no los podés controlar. Y no va a pasar. Cuando vos implementás una solución a un tema, tenés que tratar de bajar la tierra. Bueno, donde han implementado mejores controles ha funcionado, Pablo. Pero yo puedo decir, hay que controlar más, sí, está bien. Y cuando empieza a detectar esas irregularidades, ¿qué es lo que voy a hacer?
¿Qué es lo que podría sancionar. hacer? Sancionar, está bien. No, tengo que hacer una denuncia penal. Sí, claro. No sancionar. Se archiva. Y, entonces, Tiene que haber ¿y esa un denuncia penal a dónde la voy a Pero tú llevar? tenés que ¿A la tener 16 Fiscalía de tú tenés Flagrancia? Hay que mejorar los Y protocolos. tenés que cambiar los procedimientos, lo que decía Martín Pereira. Lo que hay que correcto cortar es con que- las avivadas. Es Pero correcto bueno, pero que, no las puede perder con que las las avivadas. certificaciones Cortar. médicas todas estén cargadas al director técnico del prestador de salud. ¿Por qué no se identifican los médicos? Está claro que ahí voy a identificar a un médico que no esté haciendo correctamente su trabajo. Pero si todas las certificaciones médicas van cargadas al director técnico del prestador de salud, jamás voy a identificar. Acá hay- Pero te estás olvidando ¿Me de entendés? algo. ¿Sabes de qué te olvidás? De ¿Puedo que no compartir to- este mensaje de Héctor Florit que acaba de escribir a producción sobre este tema, obviamente? Dice, si el pago para suplentes de funcionarios certificados fueron 100 millones, es alrededor del 5% del rubro cero, salarios. ¿Es mucho que uno cada 20 docentes esté enfermo? ¿Es distinto a otros organismos? No, no es que sea distinto, pero a ver, hay cosas que hay que tener en cuenta. No todas las certificaciones... Vos estás poniendo el foco en los médicos que de alguna forma se prestan para certificar cosas que no son. Pero yo te hago el otro escenario. El médico no es un vidente. Si yo le digo, pasé mala noche, estuve con náuseas y vómitos, el tipo no va a verificar. Me lo va a dar el día. Pero no es y lo ese mismo el pasa problema con de los las dolores de la certificaciones. espalda. Marta, yo te Y pongo de nuevo- consigo, pero pará, yo consigo en el lunes sándwich que me certifique en 48, 72 horas de algo que no Pero es real. no es ese el problema. El problema, yo te planteé recién el ejemplo de la Intendencia. La Intendencia pero la no Intendencia tiene... no es ANEP. La Intendencia no tiene 400 médicos certificadores y no tiene un gasto excesivo en la división donde se encargan de la salud de los trabajadores. Y esto es claro. Si yo tengo un seguimiento de los funcionarios... y tengo un historial de sus certificaciones y detecto un funcionario que se certifica en el año 20 veces un fin de semana de viernes a lunes y al mes siguiente se vuelve a certificar de viernes a lunes y lo hace de forma constante, yo ahí lo que puedo hacer es pedirle la historia clínica a ese funcionario, Y lo hace hacerle él. un seguimiento y no es lo que hizo la Pero la Intendencia. Intendencia- Pero la Intendencia funciona muy bien. No, María. porque es fácil mejorar lo que está mal, Pablo. No Por es favor. cortándole a todos los derechos que mejoramos las cosas. Pero no es tan cortar fácil los derechos, como si vos es terminar con las avivadas. Bueno, y Lo esta es podés la forma. pintar, vos lo Esta es la podés- forma. Lo podés pintar si Porque estamos tú- cortando los derechos. Si tú tenés vómitos todos los viernes y los lunes y tenés una historia clínica y no tenés un problema digestivo... ¿Usted no sospecharía? Sí, claro. Exactamente. Y tú no tenés en tu Exacto. historia clínica un problema de tu sistema digestivo, ¿tá? No tenés un problema intestinal, tengo ningún- gástrico, pero- lo que sea. sí, está ¿Sabés qué bien. hace la Intendencia? No te certifica, Pablo. Vamos para atrás. Entonces, yo es no así. tengo vómitos todos los lunes o los viernes, pero si de repente capaz que tengo 3 vómitos en el año. ¿Y cómo haces? ¿Cómo me controlás? ¿Cómo Ese no- sabés ese no si es el una problema avivada de o las no es? certificaciones Ese es el médicas. problema. No. Porque después lo No. otro es crónico, lo otro es los que están certificados in eternum. In eternum, Y no hay claro. seguimiento. No. Esa es otra El historia. gran problema de las certificaciones médicas de los avivados son estos casos. Que tú, si les haces un seguimiento durante un año, te das cuenta de quién en realidad ¿Y tiene. cómo? Porque tú podés tener Pero, 3 veces en el Valeria, año Claro. vómito. Además, es una certificación hormiga, digamos, Claro. que se va dando puntualmente y eso es lo que No, bueno, termina pero eso es crónico. a lo largo del año. No, no es crónico. Crónico sería si vos tenés Es una enfermedad. sistemático. ¿Qué No, no, pasa no, en es que- Rocha? es que Vamos a ver qué crónica pasa en la joda, Rocha. eso es lo que Por voy. favor, vamos con la crónica con el propio Elige Pierres. Mirá. Las licencias médicas bajaron más de 60% en la Intendencia de Rocha desde que cambió el régimen. En promedio, faltaban 120 funcionarios diariamente en las oficinas sobre una plantilla de 1.600, lo que es aproximadamente un 8%. Se acabaron las licencias de fin de semana. Hemos recuperado una cantidad de funcionarios que tenían licencias casi permanentes o permanentes que han vuelto a trabajar, de 400 personas que estaban en esa situación, hoy en día hay menos de 100, y bueno, todo esto va redundando en un mejor trabajo administrativo. La Intendencia adoptó un régimen de licencias similar al del sector privado. Que los 3 primeros días no se pagan de cualquier licencia por enfermedad. Después del tercer día, si hay hospitalización, se paga el 100% y después el 75% hasta el reintegro de la persona, que es lo mismo que el régimen privado en definitiva. Venía habiendo un abuso manifiesto de un mecanismo que se había utilizado no como derecho, sino como mecanismo que se ejercía abusivamente y algo así como Molière y su obra El enfermo imaginario, ¿no? El enfermo imaginario. Sí, claro. ¿Deberían imitar a Rocha las demás intendencias? Bueno, pero a ver, Gracias. acá tenemos el ejemplo de lo que estábamos hablando, ¿no? A ver. Es claro. Digo,
se terminaban las enfermedades inventadas. Vamos a No tenerlo. solamente se terminaron las enfermedades inventadas. En un lugar como la Intendencia de Rocha, donde los trabajadores cobran salarios que son lamentables, Pero el no hecho de podés, cobrar pero- el 75% de tu sueldo mueve la aguja. La mitad. No solamente La mitad. detectaron a los avivados que hablábamos y que existen y que hay que cortarlo de raíz, y esa gente, lo que decía hoy Martín Pereira, comparto totalmente, esa gente no debería ni siquiera trabajar en el Estado. Sí, Está no, en el ¿y qué Estado va- y en pero ningún qué va a lugar. decir? No, pero ¿Y es qué la va a realidad. decir? Es la realidad, porque no hay que defender al mal Claro, trabajador, hay que pero- defender al buen trabajador. Pero ¿qué es lo que va a decir? Lo que está Valeria, pasando de es que la cuatro- gente va enferma a trabajar, y Pero- ese tampoco es el objetivo. ¿Y eso pasa en lo pero- privado, entonces? Por ¿Vos- supuesto. Ah, Por supuesto, está. yo trabajé en el Pero ámbito mire- privado muchísimos años. Está, ¿y entonces? ¿Y es lo correcto? No, no es Bien. lo correcto, pero en lo privado directamente, por los 3 primeros días no cobras un solo Por eso, centavo. está mal. Por mal que estés, así estés hospitalizado. No, hospitalizado cobras. Y lo acaba de decir un Pierres acá también, hospitalizado No, la cobras el intendencia. 100%. ¿En lo Sería como privado? que a vos te atropelle un auto en la puerta de tu casa cuando vas a trabajar y que te descuenten 3 O sea, pero días. eso es, O sea, no eso es tiene un sentido. accidente in itinere, ahí te cubre el Banco de Seguro. Bueno, faltaba- lo acaba de decir un Pierres, A ver, el 100% sí, pero para eso los sí tiene. hospitalizados. De 1.600 trabajadores en la plantilla faltaban por día 120. Es un disparate. Es un ¿Qué disparate. estamos hablando? Pero o yo estoy hablando de otro tema o se está haciendo una defensa que es increíble. No, en Es realidad te falta una imposible. parte ahí. Digo, ¿tá? Es el mismo de- intendente que cesa de- funcionarios y de los cua- contrata por la Fundación a ganar y sale a decir Pero ¿qué que tiene los que ver contrata que para se- ahorrarse el aporte Pero- patronal. pero, a Entonces, ver, es el mismo intendente. Sí. Entonces, Y- yo y- con y pinzas capaz que- tomo lo que capaz plantea el Mario es hincha de intendente. Liverpool, yo qué sé, No, no tiene tengo nada que idea de ver qué eso. cuadro es hincha. Vamos a En ver, Rocha capaz que es hincha de la otro cuadro. realidad, lo que dice la realidad, de 400 certificaciones que existían, que eran crónicas, pasaron a 100. ¿Qué estamos hablando? No se puede tapar el sol con la mano. La realidad es que en Rocha se implementó un sistema que se terminaron las avivadas. Quizás haya algún trabajador. No, quizás no. Quizás Hay trabajadores, que puede Pablo, ser, que porque puede a la gente ser, no le alcanza su salario que para puede vivir. ser, que No, no puede ser Es- que haya sido perjudicado. ¿Puedo? Pero creo que la gran mayoría estaban todos de vivo. ¿Puedo reproducir un diálogo alucinante A ver. de la página del Face del programa? Es increíble que la conductora corte la locución del doctor Casas para darle el lugar a Valeria Ripoll. Le contesta alguien. Totalmente de acuerdo con usted. Una falta de respeto a un fiscal. ¿Sos fiscal? No, para nada, no. Es un canal zurdo. Todos los programas son así. Y agrega la misma persona. La gente de bien no falta porque sí. Así vemos quién es bien y quién no. Bueno, todos convivimos en esta misma sociedad. ¿Quién será la gente de bien? No importa. El punto es que... ¿Qué sé No, yo? lo que queda claro es que por este Uno tipo de escucha lo que situaciones... quiere escuchar y... Obviamente. bueno. Por este tipo de situaciones hay mucha gente, el clásico, justo por pecadores, ¿no? Sí, Realmente claro. gente que A está eso es lo que enferma vamos. y que dice, bueno, me estoy perdiendo 3 días de mi salario, pero realmente no puedo ir a trabajar, no Pero estoy bien. además, yo no estoy de acuerdo que la consecuencia de esto es el 100% que se recarga en la actividad de un compañero de trabajo. No es así. Por supuesto que se recarga, pero se resiente el servicio Sí, claro. que todos pagamos impuestos para que el servicio funcione. Entonces, no solo se recarga la actividad de un compañero de trabajo, sino que nosotros que pagamos un impuesto para tener ese servicio y que funcione medianamente normal, no funciona por estas avivadas. Y mira lo que dicen por acá. Lo que tendría que cambiar son las leyes. Que los empleados públicos no sean intocables. Que si no cumplen con el trabajo, mienten enfermedades, para afuera, que hay gente esperando para No trabajar. son intocables. Bueno, Miren no, todos a ver, los días el las Estatuto de resoluciones, Funcionarios la Públicos cantidad. prevé, lógicamente, Claro. pero para llegar a eso Es muy difícil. es bastante más No complejo. es tan complejo, Es Pablo. bastante, no, pero para llegar a eso es bastante más Pero complejo. en se lo nota, privado te se echan- nota te que no echan. conocen el interior. No, pero en el pará. interior los toma el intendente, los echa el intendente todos los Valeria, días. ¿eh? en Estás lo muy privado, callada, Pepe. Perdón, termina así, En lo Marta. privado te despiden, o sea, es un derecho potestativo del empleador. No le gusta tu cara, te paga el Pero en despido y las te vas. intendencias, Marta, Bueno, es pero eso no quiere decir exactamente que esté igual. bien. No, yo no te O sea, digo que esté que me bien. echen porque no le Lo gusta que mi te cara, digo la verdad cómo me parece un funciona. poco Y acá estamos excesivo. hablando de los que les pagan 3 días o 9 días. O sea, ahora, ¿qué pasa con los que trabajan por la cuenta? Que hay un montón y no son totalmente gente acomodada. Porque hay muchas unipersonales. No, no seas mala. Hay ¿Sí? muchas unipersonales que son personas Pero- de tareas intermedias que si se enferman se lo pagan Te ellos. vuelvo a decir, en las intendencias del interior, el 90% de los funcionarios no son presupuestados. Tú tenés una gran mayoría de los trabajadores que son jornaleros.
Eso es desconocer lo que es el mundo municipal. Un intendente cesa funcionarios porque no milita en su sector político. O sea, tienen menos estabilidad. También los coloca porque militan en su sector político. Pero ahí estamos en otro tema, me parece a mí, ¿no? A ver, ¿para qué Pepe está callado? No, acabo de hablar, acabo de comentarlo. Yo estoy de acuerdo con que hay que ajustar controles. No me parece bien que... ¿Qué sería? ¿Enviar un médico corroborador? Pero eso es supervisar a un médico. O sea, ¿por qué no pueden los médicos trabajar bien y punto? No, pero ajustar, claro, bueno, pero... A ver, ¿por qué todos tenemos que estar vigilando al que vigila? Pero estamos hablando de partir de la mala fe. Si yo firmo una declaración jurada, me hago cargo por lo que firmo. Exacto. No digo de firmar una declaración jurada si estoy enfermo, pero algo similar debería existir de manera tal de que exista un compromiso de la persona que no va a cumplir con su función, supervisada por el técnico, en este caso el médico. Pero, estoy de acuerdo que un médico no va a ir con un detector de mentiras a ver si vos estás mintiendo o decís la verdad. Pero también te puede pasar que vos estés en el marco de una situación aún más compleja. Antes de ayer hablábamos de las enfermedades mentales. Es muy difícil comprobar para un médico certificador que vos podés estar cursando una depresión, un momento complejo que no te permite ni siquiera levantarte de la cama. Bueno, no es difícil, ¿eh? Para un psiquiatra certificar que está necesitando reposo por salud mental. Debería ir un psiquiatra. Debería ir un psiquiatra, pero en este caso si vos un médico certificador... Lo que pasa es que lo que demorás en ver un psiquiatra todavía. El abanico de posibilidades para poder controlar, lo que decías vos hoy, la declaración jurada. El Uruguay inventa la declaración jurada, de lo que es propiamente la declaración jurada, porque no tiene capacidad de controlar determinadas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le indica a la persona, mire, usted tiene que firmar una declaración jurada como que esto es así o no es así. Punto. Y sabe que si está firmando una declaración jurada falsa, tiene una pena, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Son incontrolables las declaraciones juradas, salvo en algún caso muy puntual. ¿Para qué se hacen? Para ponerle al individuo determinado temor a que no lo haga. Pero no se pueden controlar. Entonces, en definitiva, es letra muerta. Por eso se inventó la declaración jurada. Para mí no es tan complejo mejorar los controles. Objetivamente, si en cada dependencia tú tenés un seguimiento, como tenés el legajo del funcionario, Valeria, cuando lo vas a sancionar, de la misma forma tenés un registro de la certificación. Mirá lo que me acaba de poner alguien. Esto hoy en Twitter, en la página del programa en Twitter. En educación, la mayoría de los docentes van a trabajar al liceo o colegio privado, no al público. Lo hacen en forma permanente. Las inasistencias docentes en el liceo público es tema de las certificaciones en el CES desde hace ya muchos años que se reitera. Sí, yo no sé si la mayoría... Digo, lo dijo alguien esto acá, una autoridad la dijo hace poco, que por lo general, por el pluriempleo, si tienen la opción de decir, bueno, dónde voy y dónde no, van al privado y no al público. Para mí eso se resuelve tan fácil como cruzar datos. A ver, es un paralelismo a las distintas situaciones que nos están pasando, como lo que planteaba Lustenberg. No puede ser que interinstitucionalmente BPS, si yo soy del ámbito privado y me certifico, está el registro en BPS. Es imposible que cualquier otro sector público pueda acceder a que si hay un funcionario que es público y está certificado en BPS, instantáneamente tenga que estar certificado en los dos lugares. Está en el proyecto cuando estuvo acá el director del BPS que dijo que eso iba a pasar. Sí, pero ¿el proyecto para cuándo? Y bueno, yo qué sé. Bueno, preguntóselo al legislador. Es más fácil generar este decreto y que el que está realmente enfermo empiece a tener descuento de su salario que mejorar a partir del noveno día. Pero es a partir del noveno día. A ver, vamos a entender, vamos a poner en contexto el tema, ¿no? Estamos hablando de funcionarios públicos que tienen muchísimas más ventajas que un trabajador privado. Toda la vida. Y no me digan que no, porque si no ya es discutir sobre que esto es blanco y esto es negro. Cuando vos tenés una cierta inamovilidad, porque la tenés. Cuando vos tenés una seguridad de que pasás el primero por el cajero y está la plata. No importa si funciona bien, funciona mal, etcétera, lo que sea. Cuando vos tenés acceso a determinado tipo de créditos, por ser funcionario público y saber que cobrás el salario cuando muchísimos de los uruguayos no lo tienen, garantías de alquiler, etcétera, etcétera, serán más altos o más bajos los sueldos, pero tenés mucho más ventajas que el trabajador privado. Beneficios, no ventajas. No, ventajas. No, beneficios se llama. Bueno, que la mayoría son conquistas sindicales. Sí, está bien, todo lo que a vos te guste, un tema de semántica. No son cosas que me gusten. Pero si yo te pongo un trabajador privado y un trabajador público en las mismas condiciones... Claro, le sacamos al que conquistó, le sacamos todo y igualamos para abajo. Igualamos para abajo, está correcto. Lo que estoy diciendo es
que en este caso en particular todavía continúa teniendo muchísimas más ventajas que el trabajador privado. Y en definitiva, el trabajador privado, con su salario, es el que le paga el salario al funcionario público. Qué casualidad, vivimos en el país del revés. Entonces, cuando vos te quieren decir, no, señor, usted se puede enfermar 34 días por año que no le vamos a descontar nada, ¿ah? Dicen, no, nos están tocando los beneficios que tenemos. No, señor, no se está igualando para abajo, se está haciendo algo racional. No, se nada está más. igualando para abajo, porque el No, pero trabajador Valeria, privado no debería de tener ningún Pero vivís descuento en en el su Uruguay. salario. No, vivo No, en el Uruguay. Suiza. Vivo en el Vivís en Uruguay. Uruguay. Soy una trabajadora que lo que digo es, no está bien que el que logró un beneficio tenga que perderlo para equipararse con el que está peor. Lo que debería de pasar es que el que está peor ese es el logre beneficio el que beneficio tenemos. para estar... Ah, no va a El que pasar. logró Bueno, el bien, cerrá y beneficio. vamos. No va a Cerrá y pasar. vamos, entonces. Bueno, cerrá y vamos, porque obviamente el tema da para mucho más y no quiero hacer esperar a nuestras invitadas. En todo caso, en el último bloque del programa, si quieren, lo retomamos, ¿sí? Porque